La clase pasada estuvimos estudiando acerca del contexto inmediato de un texto que nosotros elegimos para estudiarlo, para predicarlo, no sé, de acuerdo a la circunstancia. Y vimos la importancia de no desenfocarnos del contexto del texto que estamos leyendo, ¿no? Y cómo muchas veces se saca de contexto los textos bíblicos con mucha facilidad o se interpretan mal. Entonces nosotros tenemos que entender la escritura en su forma literal, en su forma normal, y prestar mucha atención al contexto porque el contexto arroja luz muchas veces del texto que estamos leyendo y que muchas veces no lo comprendemos, ¿no? Muchas veces la luz del texto que estamos leyendo se encuentra en el contexto inmediato, muchas veces en el contexto del libro y muchas veces en el contexto general de las escrituras. Pero es importantísimo, es uno de los principios más importantes que tenemos con respecto a la hermenéutica, que es el de el contexto inmediato. Y el que vamos a ver ahora no deja de ser importante, porque tienen que entender ustedes, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos leyendo un texto bíblico seleccionado por nosotros, ya sea un capítulo, ya sea una determinada cantidad de versículos, es importante que nosotros entendamos que detrás de eso hay un contexto histórico con respecto a eso, que puede ser religioso, que puede ser moral, que puede ser cultural. Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención y conocer un poco de esto. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos un poco acerca de la historia de Israel. Yo les decía en un curso que dictaba hace unos meses atrás con respecto al hebreo bíblico, y yo les decía que un día conversaba con un judío, y él me decía a manera de crítica que nosotros los cristianos solemos tomar el Antiguo Testamento y leemos el Antiguo Testamento y nos olvidamos de completo la historia de Israel, la cultura, la religión, el medio socioeconómico, político, cultural, nos olvidamos de todo cuando leemos el Antiguo Testamento y venimos al Antiguo Testamento a mirarlo solamente y exclusivamente desde una perspectiva cristiana. Y él me decía, ¿qué le parece a ustedes si yo tomo el Nuevo Testamento y lo leo también, ¿verdad? Y saco de en medio de lo que estoy leyendo a Cristo. ¿Cómo quedan ustedes? Entonces, ¿cómo creen ellos? Él me decía, ¿cómo creen que nos sentimos muchas veces nosotros los judíos, cuando ustedes los cristianos se olvidan totalmente del contexto histórico de Israel? Ese libro del Antiguo Testamento fue exclusivamente escrito para una nación, me decía, y no deja de tener razón. Y nosotros muchas veces venimos al Antiguo Testamento, e incluso al Nuevo Testamento, olvidándonos por completo de lo que está ocurriendo detrás de eso. Y detrás de eso hay algo que está ocurriendo, algo que impulsó a que un profeta dijese algo, de acuerdo a la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento. De manera que es importante que nosotros conozcamos algo de Israel, que nos conozcamos algo del pensamiento romano, que conozcamos algo del pensamiento eh, griego, y que conozcamos algo de la cultura grecorromana, porque esto nos ayuda a nosotros a entender qué está pasando en el momento que se escribe y no desenfocarnos totalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, hace más de 2000 años y el Antiguo Testamento hace más de 3500 años o aproximadamente 3500 años. Entonces, hay un tiempo bastante prolongado hasta nuestros tiempos. Y nosotros tenemos que ser diligentes entonces para prestar atención y entender que detrás del texto que yo estoy leyendo está ocurriendo algo. Entonces, vamos a ver nuestra lección del día de hoy. Se llama trasfondo histórico detrás del texto. Quizás el curso no nos alcanza para ver cada texto bíblico, cada capítulo, pero sí para que arroje luz sobre ustedes y para darle la iniciativa a ustedes de que ustedes sean diligentes a la hora de estudiar la Biblia. Y si aquí alguno de ustedes tiene el privilegio de enseñar, sepa bien que cuando usted viene a un texto bíblico, no lo puede hacer de manera aislada de lo que ocurre detrás del texto bíblico. Hay historia de por medio, hay un contexto histórico de por medio. Entonces, tenemos que nosotros, le repito, ser diligentes en esto. Por eso, el estudio de las Escrituras
es un trabajo arduo, es un trabajo arduo. No solamente es tomar un texto bíblico y decir, esto voy a leer hoy día, esto voy a predicar hoy día, es un trabajo arduo el que tenemos como lectores de la Biblia, como creyentes. Es un trabajo. De allí, queridos hermanos, que la invocación de aquellos que estamos incluidos en enseñar académicamente, en enseñar las escrituras, en realizar este tipo de cursos, de allí nuestro llamado a que todos los creyentes deberían pasar por este curso que es importante. Este curso no solamente es para pastores, no solamente es para aquellos que se paran detrás de un púlpito. Este curso es de importancia para la iglesia, para todo miembro de la iglesia. Lamentablemente no se toma así, pero vamos a ir a través de las lecciones dándonos cuenta que esto es importantísimo, importantísimo. Así que veamos, este es el título de la lección número 4, trasfondo histórico detrás del texto. El objetivo de la lección es que vamos a analizar el contexto social de algunos textos bíblicos, político y religioso detrás del texto bíblico. Y vamos a seleccionar algunos pasajes bíblicos, los cuales vamos a estar nosotros meditando sobre ellos y explicando qué está pasando detrás de eso, ¿no? O cómo pensaban en ese tiempo cuando fue escrito ese texto bíblico. Como le digo, la idea es que nosotros vayamos entendiendo que de pronto hemos sido muy simplistas a la hora de venir a la escritura y que la voluntad del Señor, como lo decían los objetivos de la primera lección, es que nosotros estudiemos su palabra profundamente, que, que realmente seamos conscientes de nuestra necesidad por las escrituras y que entendamos que solamente la palabra nos puede hacer crecer a nosotros espiritualmente. Así que vamos a ver, ese es nuestro objetivo de esta lección. Y veamos la importancia del trasfondo histórico-cultural. Es importantísimo, ya creo que en la introducción hablé acerca de esto, de la importancia de esto. Y es importante y hay razones por las cuales es importante que nosotros indaguemos detrás de el texto bíblico. ¿Qué está ocurriendo? Es importante que indaguemos. Y vamos a ver las razones por las cuales es importante que nosotros indaguemos de pronto la cultura, de pronto la economía, de pronto la religión, de pronto algo del pensamiento de estos hombres antiguos que no pensaban como nosotros, que no vivían como nosotros. Y que es importante que nosotros, como lo vengo diciendo en las 3 lecciones anteriores, nos pongamos nosotros en la piel de ellos, que es la idea, es lo que se conoce como exégesis, ¿no? La exégesis es encontrar el sentido original del texto, cómo lo recibieron ellos. Ese es nuestro trabajo antes de pasar al tema hermenéutico. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran preguntar, de lo contrario, para continuar. Pastor, muy buenas noches. Asimismo, buenas noches a todas las personas que están pendientes de la clase, ¿verdad? Es muy grato para mí, Pastor, nuevamente se lo hago saber, el poder estar en CETECO, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de los compañeros esta clase de hermenéutica 1 que ha sido pocas clases, Pastor, pero ciertamente me están dando una perspectiva clara de cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Porque si me lo pregunta a mí, toda la vida he llevado las cosas de manera superficial nada más. Lamentablemente no se me había dado la oportunidad de poder conocer más a profundidad de las cosas, porque todo esto del contexto y de las bueno, del contexto social, político, eso que vamos a ver ahorita, es de mucha importancia y son cosas que, bueno, yo ignoraba, la verdad, pero me alegra realmente que pueda estar en esta clase, ¿verdad? Porque
siento que sí le estoy sacando provecho, porque estoy ganando conocimiento, ¿verdad? Conocimiento que me va a servir a nivel personal, y sé que muy bien esto es lo que voy a poner en práctica a la hora de trazar un mensaje para poder edificar de manera correcta a la iglesia, ¿verdad? Muchas gracias, Alex, por tu participación. Bueno, creo que vamos ganando nosotros cada vez más conciencia respecto a lo que significa tener la palabra de Dios en nuestras manos. Eh, no sé, no me comprometo, voy a buscar, pero creo que tengo un libro en PDF acerca de un poco la historia de Israel. O me parece que lo tengo por ahí y voy a buscarlo, es acerca de Israel en los tiempos de Jesús. No me comprometo a dárselo, pero si lo encuentro, se los voy a pasar. Está en PDF, para que ustedes puedan leerlo, imprímanlo, no sé, vean la forma de tenerlo. ¿Ya? Pero recuerdo el título ahora, yo lo he leído todo, es Jesús Jerusalén en los tiempos de Jesús. Voy a buscarlo, ¿ya? Y no le digo que lo voy a mandar ahora o mañana, pero si lo encuentro en esta semana, se lo voy a enviar inmediatamente, lo voy a poner en su Messenger, ¿ya? En el grupo de Hermenéutica 1 que tenemos en el Messenger de Hermenéutica 1, y a algunos de ustedes se lo voy a mandar de manera personal, ¿ya? A su Messenger, para que ustedes puedan tenerlo y les va a servir de mucho, porque enriquece un poco nuestra cultura con respecto al pensamiento de estos hombres que vivieron hace más de 2000 años, ¿no? Así que bueno, vamos a ver 3 razones por las cuales tenemos que investigar el trasfondo histórico, cultural de un pasaje. Primero es que los tiempos han cambiado, los tiempos no son iguales, definitivamente, los tiempos no son iguales. Ellos vivieron, muchos de ellos, hace más de 2000 años, otros hace más de 3000 años, así que los tiempos han cambiado totalmente, no son los mismos, ¿verdad? Los lugares han cambiado, los lugares han cambiado, las costumbres han cambiado. Entonces, son 3 razones poderosas para que nosotros, cuando leemos un texto bíblico, prestemos atención a lo que está pasando detrás de este texto bíblico, ¿no? Le decía hace un rato, cómo pensaban ellos, qué estaba pasando con respecto a la idea grecorromana en el Nuevo Testamento, qué estaba pasando con las naciones circundantes respecto a Israel, el pensamiento de ellos, ¿verdad? Cómo pensaban ellos, es de mucha importancia para que nosotros entendamos un poco lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a ver estas 3 razones que ya las dije, pero vamos a presentarlas para que ustedes las puedan copiar. El Nuevo Testamento fue escrito hace casi 2000 años, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento fue escrito a lo largo de varios siglos, desde aproximadamente 1400 al 400 antes de Cristo. Así que toda la escritura fue escrita hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y los tiempos desde allí hasta acá definitivamente han cambiado. Entonces, eso ya nos obliga a que nosotros retrocedamos en el tiempo para ver cómo pensaban ellos. ¿Cómo pensaban ellos? ¿Qué estaban experimentando? Ellos no tenían lo que nosotros tenemos a la mano hoy. No tenían todas las herramientas que tenemos hoy. Ellos pensaban de una manera más empírica. Nosotros no pensamos tanto de una manera empírica ahora porque tenemos las herramientas necesarias para poder nosotros investigar. Pero eso no estoy diciendo que no hayan sido inteligentes, pero no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Así que nosotros debemos de viajar en el tiempo para entender un poco el pensamiento. Así que una de las razones, de las 3 razones por la cual tenemos que estudiar el contexto eh, sociológico, cultural, religioso, respecto a lo que está ocurriendo detrás de un texto bíblico, es que los tiempos han cambiado. Le pido por favor que si paso una lámina muy rápido, ustedes por favor me lo hagan saber, ¿ya? Si es que de pronto están escribiendo y yo paso la lámina muy rápido, ustedes me la hagan saber para yo inmediatamente retroceder.
Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Aún escriben, ¿verdad? Los puedo ver desde aquí. Así que vamos a tener, al cabo de pasar las lecciones, ese peso en nuestro corazón de ser serios estudiosos de las Escrituras. A veces hablamos con ligereza, ¿no? Que somos estudiosos de las Escrituras. A veces se dice mucho a la ligera esta palabra, pero lo cierto es que hay muchas cosas a las cuales tenemos que prestar atención cuando nosotros estudiamos las Escrituras. Hay muchas cosas, y la vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Hay muchas cosas que tenemos que prestar atención si queremos nosotros eh, entender la palabra del Señor correctamente. Muy bien, pasamos a la siguiente lámina. La segunda razón por la cual debemos estudiar el contexto histórico, cultural, social de un texto bíblico es que los lugares han cambiado, ¿verdad? Definitivamente, el Antiguo Testamento se escribió en Israel, ¿verdad? En Israel, muchos de ellos posexílicos, otros exílicos y otros antes, mucho antes del exilio, ¿no? Entonces, pero se escribió en ciudades que no pensaban lo que nosotros pensamos, de manera que ahora nosotros recibimos un libro en diferentes países, en diferentes naciones, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos ya influenciados por nuestras propias costumbres, de las cuales tenemos que desecharnos de eso para nosotros entender el texto bíblico. Y le decía, somos nosotros los que tenemos que viajar en el tiempo. No podemos hacer que la Biblia venga y viaje hacia nosotros. Nosotros tenemos que viajar primero en el tiempo. Les hago una explicación que quiero que no se olvide. La exégesis tiene que ver con encontrar el sentido original. ¿Cómo pensaba? Si estoy leyendo el libro de Isaías, ¿cómo pensaba Isaías? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿A quién le está escribiendo? ¿A qué rey está gobernando? Yo tengo que entender todo lo que está pasando. Eso es la exégesis. Yo entiendo primero cómo lo recibió la audiencia en ese tiempo. La hermenéutica tiene que ver con la aplicación, es decir, traigo una vez que entiendo el sentido original, lo traigo ahora a mi tiempo para aplicar principios bíblicos. Principios bíblicos. Así que la hermenéutica y la exégesis están ligadas de una u otra manera. ¿Se puede hacer exégesis sin hermenéutica? Sí, se puede hacer exégesis sin hermenéutica. ¿Se puede hacer hermenéutica sin exégesis? Muy difícil que alguien haga solamente hermenéutica y no haga exégesis, ¿verdad? Porque para yo aplicar principios, yo debo entender. Entonces, este curso nos va a ayudar de mucho con respecto a diferenciar, ¿verdad? Estas dos herramientas y poco a poco nosotros vamos a ir hondando en esto y apasionándonos por el estudio de la Biblia. Entonces, los lugares cambiaron, ¿verdad? El Nuevo Testamento tiene que ver con parte de Israel, pero también con Asia Menor, y están influenciados por la cultura greco-romana, ¿no? La tercera razón es que las costumbres han cambiado, ¿verdad? Ellos pensaban de una manera, hablaban de una manera, actuaban de una manera, nosotros no actuamos de esa manera. Nosotros no pensamos de esa manera, no hablamos de esa manera, no usamos términos que ellos usaban. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos que ir al original en el cual fue escrito, o tenemos que ir a un diccionario bíblico, ¿no? Para entender muchas palabras que de pronto Pablo usó y que nosotros no llegamos a entenderla correctamente. Entonces, Pablo está escribiendo, ojo, Pablo está escribiendo pensando en su audiencia, no está pensando en nosotros. Pablo no está pensando en el momento en nosotros. Pablo está escribiendo a su audiencia con un propósito, con una necesidad, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero él no está consciente de que José Quina va a leerlo
después de 2000 años. El Espíritu Santo sí soberanamente sabe eso, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un trabajo de por medio entonces en nosotros. Las costumbres han cambiado, los pueblos han cambiado, es más, hay pueblos que ya no existen como tal, entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que investigar, que tenemos que examinar, que tenemos que ir escarbando para poder encontrar nosotros el significado original del texto bíblico. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno, no hay mejor forma de estudiar un texto bíblico, yo le dije al principio, que haciéndole preguntas, ¿verdad? Hay que preguntarle al texto bíblico. Y hay algunas preguntas básicas que puedo hacer yo, simples, básicas, para encontrar a través de estas preguntas el contexto histórico. Pero yo pregunto al texto bíblico, pero yo mismo debo encontrar esa respuesta, ¿verdad? Yo pregunto al texto bíblico, pero yo mismo encuentro esa respuesta. Cuando queremos hacer exégesis, eso es vital, preguntarle al texto bíblico. Debemos hacerle muchas preguntas al texto bíblico y encontrar esas respuestas. Las preguntas surgen a raíz del texto bíblico que estoy leyendo, a través del libro que estoy leyendo, ¿no? Así que dentro de estas preguntas, por ejemplo, podemos preguntar quién es el autor, que es fácil encontrar, ¿no? Cuando leemos las cartas paulinas sabemos que es Pablo, cuando muchas veces leemos los profetas sabemos quién es, pero es vital, ¿por qué? Porque al saber quién escribió, podemos empezar a deducir otras cosas, otras respuestas que son importantes. ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Verdad? Es importante saber en qué año se escribió el libro, porque muchas veces en el año que se escribió el libro es importante porque sabemos quién gobierna, quién es el rey, quién está siendo el rey. Por ejemplo, cuando leemos Pedro y Pedro dice, honrad al rey, si nosotros sabemos en qué año se escribió el libro de Pedro, sabemos, digamos, a la cuenta de que Nerón era en ese tiempo el rey al cual se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Estaba pidiendo que honren al rey y el rey en ese tiempo era nada más y nada menos que Nerón. Tenemos que preguntar en qué situación se encontraba, ¿verdad? El autor, la comunidad, la ciudad, en qué situaciones se encontraban. Tenemos que preguntar qué relación tenía el autor con el lugar, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, ellos están profetizando a, a, hacia el norte de Israel, otros hacia el sur de Israel. ¿Qué relación tenían con la ciudad, con el lugar? Pablo está escribiendo, ¿verdad? Antioquía, está en Antioquía, está escribiendo a Éfeso. ¿Cómo se estaba moviendo Pablo, ¿no? ¿Qué relación tenía con el lugar? Y esto es importante, ¿qué propósito tuvo él al escribir? ¿Por qué escribió? Cuando pensamos en Pablo, ¿por qué escribió Corintios? Primera de Corintios, una carta de corrección, correctiva. Un momentito, hermanos, un momentito.
Entonces, 5 cosas que tenemos que ver: quién es el autor, cuándo escribió el libro, en qué situación se encontraba, qué relación tenía el autor con el lugar y qué propósito tuvo él al escribir. Tres preguntas que hay que hacer sobre el trasfondo histórico-cultural de un pasaje específico. Primera pregunta: ¿qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? Cuando Pablo escribe a los filipenses, escribe con un propósito, hay una relación que él tiene con ellos. Cuando escribe a los gálatas, a los tesalonicenses, cuando le escribe, por ejemplo, a los corintios, en Primera de Corintios, él tiene una relación con ellos y él está escribiendo una carta para corregir desviaciones, desórdenes que están ocurriendo en la iglesia, división en medio de la iglesia. Entonces él escribe como un propósito, porque hay una relación que él tiene con ellos. Y él sufre a través de eso, ¿no? Él sufre a través del desorden de la iglesia. Hay que preguntarle al texto bíblico, ¿hay ciertos detalles históricos que explicar? Miren, tengo un pasaje bíblico y debo preguntarle eso. ¿Qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? ¿Hay ciertos detalles históricos que explicar en el texto bíblico que estoy leyendo? Y finalmente, ¿hay ciertos detalles culturales que explicar? Tales como los siguientes. Termine para pasar a la siguiente lámina. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Estas tres preguntas son las que yo debo hacerle al texto bíblico que tengo en el momento, que tengo al frente. ¿Sí? Bueno, son las principales para observar qué está ocurriendo detrás del texto. Pero yo le puedo hacer muchas otras preguntas para sacar principios que me ayuden a mí a poder, si es que estoy haciendo un sermón, bosquejar un sermón, ¿no? En Hermenéutica 2, prometí al grupo de Hermenéutica 2 enseñarles cómo yo preparo un sermón, un bosquejo, cómo lo preparo. Y más o menos de hacerle de manera general cómo saco los puntos del bosquejo y después cómo se prepara un sermón. Así que, pero bueno, acá vamos avanzando y lo primero que tenemos que ver es, en esta lección, son estas tres preguntas que tenemos que hacerle al texto bíblico. Y fíjense, en el número 3 hay ciertos detalles culturales que explicar.
tales como los siguientes, por ejemplo, funciones, valores o costumbres sociales, ¿verdad? Tenemos que investigar eso en el texto bíblico que estoy leyendo. Hay palabras que se usan que de pronto tienen que ver con una costumbre, tienen que ver con funciones, con valores, ¿verdad? De pronto tienen que ver con labores o tienen que ver con oficios que se realizaban. También podemos ver intereses económicos, ¿verdad? Intereses económicos. Podemos ver cuestiones políticas. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay muchas cuestiones políticas. Muy bien. Hasta aquí, preguntas. Pastor, prácticamente el contexto histórico me va a ayudar a mí para poder darle forma a lo que es el bosquejo que yo estoy trazando. Cuando nosotros enseñamos a alguien, sea un grupo pequeño, sea un grupo grande, o tenemos la oportunidad de pronto de explicar algún texto bíblico a algún hermano que no lo está entendiendo, es importante que nosotros le digamos qué está pasando allí, en ese texto bíblico, aunque no Sí. parezca relevante, ¿no? Si yo me paro a predicar en un lugar y estoy tomando, no sé, por ejemplo, un texto bíblico acerca de, no sé, Romanos 3, Romanos 8, no sé, yo tengo que explicar por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Y una vez que yo explico todo lo que Pablo, por qué Pablo está diciendo eso, por qué Pablo llegó a eso, usando el contexto inmediato, usando de pronto todo lo que estamos viendo, la parte cultural, qué estaban pensando, por qué escribió, entonces después de allí yo paso a exhortar a la iglesia a obedecer la Biblia, ¿verdad? De acuerdo a otros principios que yo tomé. Pero lo que estamos viendo aquí me ayuda a eso, a que yo pueda entender qué pasa, para que yo pueda darle bastante luz a lo que está oculto. Recuerden que nuestros hermanos en la iglesia y todos nosotros que hemos estado, estamos como miembros de una iglesia, nosotros nos sentamos a escuchar un sermón. Y es el que está al frente explicando quien tiene la obligación de hacernos entender lo que nosotros no entendemos. Entonces, ese es nuestro trabajo y para eso sirve el contexto histórico. Porque yo voy a darle no solamente el interés por ese texto bíblico, aquel que está escuchando, ¿verdad? Y que tenga conocimiento, sino que yo a través de eso lo incentivo al hermano a estudiar su Biblia y obedecer la Biblia. Y que él sepa de que lo que lee llegó a sus manos por algo, porque algo estaba ocurriendo. Por eso es importante todo lo que estamos viendo. Y nos ayuda el bosquejo, por supuesto, a la hora de llenar nuestro sermón, nos ayuda a la hora de llenar nuestros puntos, de explicar, nos ayuda mucho. Pastor, es importante, me estoy dando cuenta, ¿verdad? Lo que es el contexto histórico, porque así como en nuestro momento nosotros hemos estado llenos de ignorancia, la verdad. Asimismo, la iglesia que no se dedica en lleno a estar estudiando las escrituras, entonces nosotros es ahí donde tiene que entrar la función, ¿verdad? Que estamos de poner en práctica lo que estamos aprendiendo y hacerles saber
qué es lo que está sucediendo detrás del pasaje que estamos exponiendo. Entonces esto sí nos está sirviendo bastante para que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa responsabilidad y ese compromiso y seriedad con la palabra, para que la iglesia sea instruida de la mejor manera y no la vayamos a confundir más bien. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Un mal entendimiento de un pasaje es una mala aplicación a la vida del creyente o el que lo está leyendo, ¿no? Tienes toda la razón. Tenemos que también ver si es que hay creencias o algunas prácticas religiosas, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Que hay mucho paganismo, que hay mucha idolatría. Entender de dónde vino, cómo se originó, ¿no? Sí. Factores culturales y de costumbres. Vamos a ver con algunos textos bíblicos sencillos, ¿sí? Elementos sencillos primero, ¿ya? Para entender qué palabra y qué significa esa palabra, ¿sí? Algo primero práctico sobre cuestiones culturales. Empezamos. Salmo 56:8, si tienen su Biblia, sería mejor que la tengan ahí, marquen, la escriban al costado, no sé. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y tendríamos que preguntarnos si hablamos un poco de factores culturales, ¿verdad? Entonces tendríamos que preguntarnos un poco, inmediatamente debe de resaltar eso a la vista, hasta nos lo pueden preguntar, ¿no? Hasta nos lo pueden preguntar. ¿Verdad? Hasta nos lo pueden preguntar. ¿A qué se refiere este texto bíblico? Cuando leemos el contexto del Salmo 56, nos damos cuenta que él está hablando acerca de que Dios no olvide su sufrimiento, que Dios no olvide sus lágrimas y la aflicción que él está viviendo en ese momento. Esa palabra redoma se refiere a un envase que se usaba para guardar líquido en ese tiempo. Entonces, él está hablando acerca de eso y usa algo cultural de ese momento, algo cultural, que puede pasar desapercibido, pero si nosotros le decimos en ese momento a la congregación qué sirve, para qué sirve, nos ayuda a entender mucho mejor, ¿no? ¿Para qué servía eso? ¿Qué es una redoma? ¿Qué cosa es? Un envase donde se guardaba algo de líquido parecido a lo que usan a veces, pero bueno, es totalmente diferente, pero lo que usan los soldados muchas veces, pero es un envase, lo voy a presentar ahora para que ustedes lo vean. Y él está hablando ahí, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Es decir, guárdalas para que te recuerdes de mi aflicción. No te olvides de mi aflicción. ¿Quién escribe este salmo? ¿Quién escribe el Salmo 56? ¿Alguien me puede decir quién escribe el Salmo 56? Fue David, pastor. David, ¿verdad? David que está huyendo de Absalón, ¿no? Huyendo de Absalón, de su hijo, ¿verdad? Y que está dentro de las cuevas y está sufriendo por su hijo, que le quiere dar como golpe de estado y quiere sacarlo del reino y está siendo perseguido por un ejército. Entonces él está sufriendo y en su oración él le pide al Señor que no se olvide de su aflicción, de su sufrimiento y que dice, pon mis lágrimas en ese lugar para que no te olvides, ¿no? Es la idea que él tiene en ese momento. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina?
Salmo 119, versículo 103. Muy conocido por nosotros, ¿no? ¿Han leído cuántas veces ese pasaje? Muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? Esto tiene un contexto cultural. Cultural. ¿A qué se refiere? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bueno, los niños en Israel, en aquel tiempo, no sé si hasta ahora, pero en aquel tiempo eran pocos los que aprendían a escribir. Eran pocos los que aprendían a escribir. Y el padre de familia, para que el niño aprenda a escribir y le sea agradable escribir, tenía una especie de tablilla de arcilla con letras impregnadas en alto relieve y lo untaban totalmente con miel. Y el niño tenía que agarrar un punzón y pasar por toda la escritura para aprender a escribir, para aprender a escribir. Generalmente eh, esta tablilla de arcilla tenía contenido textos bíblicos y el niño tenía que pasar su punzón por ahí para aprender a escribir. Cuando terminaba de escribir, el premio del niño era saborear la miel que estaba impregnada sobre esa tablilla. Entonces, para el niño era muy gustoso aprender a escribir, porque no solamente es que estaba estudiando la Torá, sino que al final el premio era la miel que estaba impregnada sobre esa tablilla de arcilla. Y el escritor sabe eso, porque él vive allí y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel. Entonces hay un contexto cultural, hay un contexto cultural. Era una tablilla parecida a esta, donde el niño tenía que pasar el punzón, toda untada de miel, el niño pasaba el punzón por cada letra, y al final el niño se llevaba a la boca la miel. Y para el niño, ¿a qué niño no le gusta la miel? Era agradable para él eso. Entonces el salmista hace relación mucho esa parte cultural con lo que está escribiendo, ¿no? Mucho más que eso, mucho más que escribir y pasar un punzón, mucho más que esa miel que era gustosa después de pasar el punzón por cada letra para escribir, es la palabra de Dios. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, queridos hermanos? Muy bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Factores religiosos. Estas estatuillas que ven aquí estaban en las casas de los paganos y eran especies de adornos. Eran especies de adornos. Lo tenían de adorno. No podemos olvidar nosotros que Abraham venía de un trasfondo pagano. Abraham viene de Mesopotamia, lo que es conocido como Babilonia, ¿no?
Y Babilonia no podemos negar, nadie puede negar que era estrictamente pagano y creían no en un Dios, creían en muchos dioses y practicaban su religión. Y Abraham viene de ahí, es sacado de ahí por Dios hacia la tierra que Dios quería llevarlo. Y tiene un trasfondo pagano, él vivió ahí, él se crió ahí. Y cuando uno de pronto lee un poco a fondo acerca de esto, se da cuenta que Israel fue muy inclinado hacia la idolatría, muy inclinado hacia la idolatría. Nadie puede negar que Israel cayó profundamente en la idolatría, profundamente en la idolatría. Y que ellos se empezaron a dar cuenta que producto de la idolatría que ellos experimentaban y vivían, fueron exiliados, llevados al exilio, castigados por Dios por no adorar a un solo Dios y entregarse ellos a otros dioses paganos. Hay algo que llama la atención, quiero que vayan por favor ahí. Génesis capítulo 31, versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hay otra versión que le da un nombre especial a esos ídolos. No lo recuerdo ahora, pero hay otra versión, no sé, me parece que es la NBI, que le da otro nombre a esta palabra. Le da el nombre a esos ídolos. ¿Cómo se llaman? Que son los que están aquí, lo que yo les presenté aquí, que son los que les presenté aquí. Y fíjese lo que dice, miren lo que hace Raquel. ¿Y quién es Raquel? Raquel es una matriarca de Israel, ¿verdad? Es una matriarca de Israel. Pero, y Labán es su padre. Y ellos creían en Dios, ¿verdad? Pero miren lo que ocurre, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ella estaba yéndose, ¿verdad? Estaba yéndose con Jacob y toma ídolos que su padre tenía. Entonces vemos nosotros que de continuo Israel estuvo mucho jugando con esto de los ídolos y entregado mucho a esto de los ídolos, y después llega un momento en que Dios corta con eso, ¿no? Corta con eso definitivamente. Hay otras cosas interesantes que vamos a ver. En Número capítulo 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es innegable que Israel en un principio se olvidó de Dios y empezó a adorar no un solo Dios, empezó a adorar muchos dioses, que ellos sabían que estaba prohibido para el pueblo, ¿no? Estaban siendo influenciados por Babilonia, por Moab, estaban siendo influenciados por los sumerios, estaban siendo influenciados por todos estos pueblos cercanos a Israel y que no creían en un solo Dios. Jueces capítulo 17, versículo 1 dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su padre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Impresionante, ¿no? Terafines son estas imágenes que vieron al principio, que eran como adornos
pero eran de dioses paganos, eran de dioses paganos. ¿Recuerdan las imágenes que presenté hace un momento? Estas imágenes son terafines. Estas imágenes las tenían ellos en sus casas como cuestión de dioses paganos. Es más, conversaba yo el otro día con un judío y él me decía que el toro representaba a Jehová en ese tiempo. El toro representaba a Jehová. ¿Por qué representaba el toro a Jehová? Porque ellos decían que el toro era fuerza, el toro era poder, y que además el toro ofrecía todo. Todo lo que tenía el toro, todo era utilizable. O sea, el toro era un proveedor, y esa es la idea que ellos tenían. Y él me contaba que cuando uno va a un museo en Israel, uno se encuentra ahí, y en estos museos hay muchos toros que representan a la deidad. Obviamente la explicación que ellos dan ahora es que eso no es Jehová, ¿no? Eso no es Adonai, ¿verdad? Eso no es Elohim. Entonces, pero esa es la idea que ellos tenían antiguamente, que explica muchas cosas con respecto, por ejemplo, al toro de fundición que se hizo Aarón, ¿no? Entonces, hay mucha historia detrás de esto, mucha historia detrás de lo que ocurre detrás de los textos bíblicos. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Fíjense cómo vivía este pueblo. Pero hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes aún más. No sé si copiaron este texto bíblico, Primero de Reyes 11, 4 y 5, y quiero compartir algo muy importante con ustedes. Fíjense lo que hace el rey Acab. Y es importante que presten atención porque voy a explicar algo que hasta ahora hay una secta que lo anda promulgando. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Él hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera. Y presten atención, una imagen de acera. Haciendo así, acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren esto, presten atención, voy a marcar esto, que es importante que entiendan. Había apagado el volumen, esta acera en el hebreo es Ashera, que es una diosa pagana. Es una diosa pagana. Y esta Ashera es la que se conoce como la reina de los cielos en Jeremías. Y la idea de ellos llegaron a pensar que Ashera era la esposa de Dios. Y eso suena mucho a una secta que anda por ahí, no sé si en sus países, pero aquí en el Perú bastante. Es la iglesia del Dios Madre, que enseña de que Dios tiene esposa. Y fíjense, Ashera era una diosa pagana, una diosa pagana. Y ellos los judíos llegaron a creer de que Ashera en el hebreo, estoy pronunciando como se dice en el hebreo, Ashera era la esposa de Dios. Impresionante el nivel de idolatría a lo que llegaron. Y empezaron a adorar a Ashera. Y acá uno de los más perversos reyes que tuvo Israel, porque Acab
Ellos se hicieron, los del norte llegaron a hacerse su propia Torá. Su propia Torá. Mientras que los del sur continuaban todavía con la Torá original, los del norte se hicieron su propio templo, se hicieron su propia Torá. Se permitieron a tal manera. Pero aquí, voy a borrar esto. Quiero que me acompañen. Y fíjense lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Y esta es la famosa Shera. Esta es la famosa Shera. Que ellos creían que la Shera era la reina del cielo, porque era esposa de Dios. O sea, llegaron a tal punto de idolatría. Increíble. Y que nosotros tenemos que conocerla, porque tiene que ver con la cultura de Israel. Y ellos adoraban a Shera, y Jeremías está hablando de esta mujer, conocida como la reina del cielo. Pasaje bíblico que, hay muchos pasajes bíblicos que los toman aislados, algunas sectas para enseñar equivocadamente. Pero Shera era una diosa pagana, una diosa pagana. Vamos a ver. Vimos 3 preguntas que tenemos que hacerle al texto bíblico para encontrar el trasfondo cultural, ¿verdad? Correcto. Así que analicemos 1 de Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 34. La primera pregunta es, ¿qué relación tiene el pasaje con el propósito del autor? Y cuando pensamos en 1 de Corintios, inmediatamente tenemos que pensar que es una carta de corrección, una carta correctiva para corregir desórdenes en la iglesia. Así que esa es la relación que tiene el autor, ¿verdad? Con el lugar y específicamente con la carta que está escribiendo. Bueno, yo aquí lo explico para que ustedes lo puedan copiar. El propósito de Pablo en 1 de Corintios era corregir los problemas que había en la iglesia, y uno de estos problemas era lo que estaba sucediendo en la cena del Señor. Recuérdense que la cena del Señor, Pablo dice, yo recibí del Señor, ¿no? ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo recibe esa revelación de Dios respecto a lo que significa la cena. Él entiende lo que significa la cena. No están entendiendo, la iglesia no está entendiendo lo que significa la cena. No está comprendiendo lo que significa eso, ¿verdad? Pero esta es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que damos frente a esta primera pregunta? Que Pablo quería corregir problemas en la iglesia, ¿no? Pablo quería corregir problemas que había en la iglesia. Y vamos a analizar, porque hay un desorden en la cena del Señor. ¿Qué pasa? Ellos están comiendo, ¿no? Y Pablo le dice que cuando tengan hambre vayan y coman en su casa, le dice. ¿Han leído ese pasaje, todo el pasaje? Cuando se hace la cena del Señor, se lee sí o sí, ¿verdad? En la iglesia. 1 Corintios 11, 17 al 34. Pablo le dice ahí, en el pasaje, que cuando tengan hambre, vayan a comer a su casa. Segunda pregunta, ¿hay ciertos detalles históricos que explicar? Sí hay detalles históricos que explicar. Porque, a ver, en primer lugar, la iglesia en aquel tiempo no funcionaba como antiguamente funcionaba cuando estaba el templo. Ya no estamos hablando del templo de Israel. Así que la iglesia se está reuniendo en casas, en casas. Y en esas casas habían pobres y ricos. Pobres y ricos. Se reunían en casa. Entonces, la iglesia nace en un principio en las casas. Entonces,
se juntan pobres y ricos, obviamente, en las casas, y eso tiene que llamar un poco nuestra atención también. ¿Eh? Tiene que llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque al reunirse pobres y ricos, los ricos eran muy pocos en aquel tiempo, más eran los pobres en aquel tiempo, y los pobres obviamente tenían que trabajar muchas horas. Y el hecho que trabajen muchas horas y después vengan a la iglesia, ¿cómo llega una persona que trabaja muchas horas y de ahí de trabajar pasa a la iglesia? Y justo está la cena del Señor. Y él no entiende qué significa la cena del Señor. Hoy nosotros entendemos, ¿verdad? Y tenemos reverencia y somos solemnes ante la cena del Señor. Somos solemnes cuando se va a servir los elementos de la cena del Señor. Porque nosotros sabemos que es un mandato del Señor para la iglesia y que significa que estamos conmemorando el sacrificio de Cristo, pero a la vez la esperanza que Él va a volver de nuevo por nosotros, ¿verdad? Pero ellos no lo estaban entendiendo así. Así que imagínense venir de trabajar y caminar largos kilómetros porque ahí no había metro, ¿verdad? Por eso le digo, los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado. No habían taxis, no habían motocicletas. Muchos de ellos caminaban kilómetros para llegar después de trabajar largas horas en trabajos pesados y no trabajaban en oficina. No tenían una tablet y un computador como tiene usted. Y después de venir de trabajos forzados, llegar, imagino con hambre, y que se sirva la cena del Señor, ¿no? El pan, que se sirva el fruto de la vid. Obviamente, después de comerse eso, ¿qué querían? Seguir comiendo. Entonces Pablo corrige eso y por eso dice que el que quiere comer, coma en su casa. ¿Puedo pasar la siguiente lámina? ¿Sí? Ah, ya. Estás copiando, Alex. Adelante. Espero poder terminar toda la lección hoy día. Creo que no va a alcanzar el tiempo a analizar todo, pero vamos a tratar de avanzar. Nos quedan todavía algunos minutos más. Ahora sí, avísenme ustedes, por favor. ¿Ya? Muy bien, perfecto. La tercera pregunta era, ¿hay ciertos detalles culturales que explicar? Esto podrían ser los siguientes, ¿no? Habíamos visto funciones, valores o costumbres sociales. Y aquí está la explicación que le di. Los pobres y los ricos comían juntos. Los pobres que probablemente llegaban tarde debido a largas horas de trabajo, quedaban con hambre, ¿no? Y ellos no estaban tomando con reverencia la cena del Señor, sino que lo estaban viendo como una opción de comer, de satisfacerse. Entonces Pablo les corrige Pablo en ese capítulo acerca de lo que significa realmente la cena del Señor y empieza diciendo algo muy solemne, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no? Empieza diciendo Pablo eso, para que ellos tomen conciencia de que no se trataba de un banquete, que no se trataba de un buffet, sino que era algo mandado por el Señor, que el Señor lo había practicado con sus discípulos como algo solemne, que está significando el sacrificio de Cristo. Ellos no lo están viendo así, lo están tomando muy a la ligera. Entonces Pablo les corrige eso, ¿no? Bueno, hay cristianos que hoy la toman a la ligera también. Quizás no se comen 3, 4 panes y no se toman 3, 4 de pronto vasos o copas de la fruto de la vid, pero sí lo toman a la ligera muchos de ellos, ¿no? Muchos cristianos toman a la ligera la cena y no le dan la importancia que tiene para la iglesia. ¿Puedo pasar?
Muy bien. Pasamos a la siguiente lámina. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Si es que tienen sus Biblias ahí. Un famoso, conocido, muy leído pasaje bíblico y mal usado, sobre todo por los hombres. Sobre todo por los hombres. Sobre todo los casados, ¿no? Sobre todo, o cuando tienes un pastor machista, ¿no? Hay algo importante, mis amados hermanos. Cristo vino a realzar la figura de la mujer. Una figura despreciada para aquel entonces. Despreciada para aquel entonces. Y ahorita voy a explicar. Pero muy conocido el pasaje bíblico, ¿no? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Y qué ocurría? ¿Será que la mujer hoy no debe hablar en la iglesia? ¿Será que tenemos que prohibirle y taparle la boca a la mujer para que la mujer no hable en la iglesia? Y no estoy hablando que la mujer, no sé, asuma un rol protagónico en la iglesia, pero ¿será que la mujer no puede hablar en la iglesia hoy? ¿Será que no puede opinar? Porque cada cierto tiempo, cada cosa que no le conviene a los hombres o a los pastores, inmediatamente dicen, no, hermano, usted cállese, la mujer debe callar en la iglesia. ¿Será que es correcto aplicar este texto bíblico para cualquier circunstancia que ocurre en la iglesia o porque no nos está gustando lo que la hermana está diciendo? De pronto la hermana está desnudando un pecado del pastor, de los hermanos, o algo que no nos gusta, entonces de pronto, hermana, lea 1 Corintios 14, 34, la mujer debe callar en la iglesia. ¿Será que así es? ¿Qué está pasando detrás de esta historia? ¿Qué está pasando históricamente aquí? En primer lugar, vayamos un poco a la historia y pensemos en el primer templo, en el segundo templo. Y pensemos que la Biblia es patriarcal, que no significa machista. Y cuando digo patriarcal, es que los hombres toman el rol protagónico en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? El rol protagónico lo toman, ¿quiénes? Los hombres. ¿Sí o no? ¿Verdad? Toman el rol protagónico los hombres. Que no significa que la mujer no valga nada. Que no significa eso. ¿Y sabe por qué hago énfasis a eso? Porque muchas personas están tildando a nuestras iglesias de machistas. Porque mucha gente está diciendo que los evangélicos somos machistas y que no le damos el valor a la mujer y que no nos importa y que pisoteamos a la mujer. Mucha gente nos critica eso. Y eso no es verdad. Eso no es correcto, porque eso no enseñó Jesucristo. Así que entendamos esto. ¿Qué cosa quiere decir esto? En principio, y me voy a quedar aquí, porque todavía tenemos otra cosa por analizar, otros textos bíblicos, pero me voy a quedar aquí, porque voy a dar una explicación un poco detallada. Cuando nosotros observamos el primer templo, el segundo templo, donde la ley y los profetas era preponderante, era lo único que había, porque Pablo dice, como está, como también la ley lo dice, él no tiene el Nuevo Testamento en ese momento, la iglesia no tiene el Nuevo Testamento, pero Pablo no está menoscabando la figura de la mujer. No, para nada. ¿Por qué? Porque en los primeros templos incluso habían separaciones. El templo, no sé, ustedes en sus países tienen estadio nacional, ¿sí? ¿Sí? Todos, y es gigante, ¿no? El templo de Israel, el segundo templo, aproximadamente era 10 veces más grande que un estadio nacional de cualquier país. Era gigante. Y estaba separado por secciones. Una sección para los gentiles, una sección para mujeres, una sección para varones, y de ahí venían las secciones donde estaban los sacerdotes, donde estaba el lugar del sacrificio, donde estaba el lugar donde estaban los guardias, y, gigante. Dentro de esto, en el segundo templo sobre todo, donde había mucha corrupción, habían lugares de finanzas,
bueno, lo vamos a explicar lo voy a explicar más adelante. Pero la idea es que en el templo habían secciones separando hombres, mujeres, sacerdotes, gentiles. Entonces, la idea es que la mujer no podía participar de ninguna ceremonia dentro de ninguna sinagoga, mucho menos en el templo. Ella debería permanecer absolutamente en silencio. Y era el hombre el que hacía eso. Si nosotros tendríamos oportunidad de ir a una sinagoga ahora en sus países, de pronto se darán cuenta que quien sale y lee la ley es un varón y las mujeres están absolutamente en silencio. Es el hombre el que toma el rol protagónico. Pero aquí ya no hay sinagogas, aquí hay casas. Aquí hay casas. Entonces ya no se está siguiendo el ritual que se seguía en las sinagogas. Ya no se está siguiendo ese ritual porque ya no hay sinagoga. Y porque además la iglesia está mezclada de judíos y de gentiles. Por lo tanto, ya no hay esa rigurosidad como ocurría en las sinagogas y en el segundo templo. Entonces, Pablo hace alusión a esto porque obviamente la mujer que por toda la vida había guardado silencio y no participar absolutamente de nada de lo que se ocurría en la ceremonia, obviamente al funcionar en una casa, la mujer tenía 1.000.000 de preguntas, toda su vida en silencio, toda su vida callada. Y ahora que se reunían en casa, ella tenía la gran oportunidad de preguntar el porqué de esto, el porqué del otro, el porqué de la ceremonia, por qué era así, por qué era así. Entonces la mujer intervenía demasiado. Y estaban en las iglesias, se estaban realizando cultos donde se enseñaba la palabra del Señor y ella tenía muchas preguntas y preguntaba y participaba. ¿Eso a qué llevaba? A que no haya fluidez en la enseñanza, porque ella siempre tenía preguntas. Es como que yo estoy explicando aquí y alguien me corta cada momento, me corta cada momento, me corta cada momento, entonces yo a la siguiente clase digo, hay reglas establecidas. Van a preguntar solo cuando termine la clase. Antes, por favor, no, porque demasiado me cortan, no me dejan hablar. Entonces Pablo está preocupado porque se enseñe la palabra del Señor y que no haya cortes en eso. Y la mujer tenía 1.000.000 de preguntas, hermano, toda su vida en silencio, no poder participar en nada, y ahora tiene la gran oportunidad de poder participar porque se está dando una casa, ya no con la rigurosidad de la ceremonia judía. Entonces Pablo dice, vuestras mujeres callen las congregaciones, no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley. Pero eso no implica que la mujer no pueda hablar, que hoy usemos este texto bíblico para callar a la mujer en la iglesia, sino que la idea detrás de esto es lo que le estoy explicando. Eso no significa que la mujer no pueda hablar absolutamente nada. No significa eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermano, porque y sobre todo aquí en este país, no sé en sus países, mucha gente está culpando a la iglesia de ser una iglesia machista. La Biblia no es machista, la Biblia es patriarcal. Piense un poco en Jesús. ¿Quiénes seguían a Jesús? Muchas mujeres. Su círculo cercano a Jesús eran mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres? Y es más, se dice que eran mujeres que eran adineradas y que mantenían de alguna forma el ministerio de Cristo económicamente. ¿Por qué mujeres? Porque en aquel tiempo, hermanos, las mujeres no valían nada. En aquel tiempo las mujeres no tenían ningún valor. Si la mujer era sola y no tenía esposo, la mujer no tenía un solo valor. Ella tenía que tener marido para poder comprar, para poder tener algo de dignidad en la sociedad. Ella no tenía absolutamente derecho a nada si era sola. Y si tenía esposo, que era comprado, el esposo compraba a la esposa por un dote, no es como ahora, ¿verdad? La figura no es como ahora. El hombre cuando quería
casarse con una mujer, él la compraba al papá y la compraba por un dote. Y esta mujer pasaba a ser propiedad del hombre, propiedad del hombre. Por eso es que a Jesús le dice, ¿está permitido que se repudie a la mujer? Porque el hombre repudiaba a la mujer por cualquier cosa, por cualquier circunstancia la repudiaba. Si no le gustaba cómo cocinaba, si no le gustaba cómo hablaba, la repudiaba. Entonces, por eso Jesús habla acerca de eso, que eso no es correcto, que no fue así en el principio. Entonces, la mujer no tenía ningún valor, más aún si es que la mujer era sola. Cuando la mujer tenía un esposo, tenía algo de dignidad. Piense un poco en la mujer samaritana. ¿Cuánto se ha dicho de la mujer samaritana? En muchos púlpitos se ha dicho que la mujer samaritana es una pecadora, ¿verdad? Y es una pecadora. Obvio, nadie dice que no es pecadora, pero piensa un poco en esta mujer, en aquella sociedad, una sociedad donde la mujer no valía nada. ¿Por qué tuvo 7 maridos esta mujer? ¿Por qué tuvo 7 maridos? Obviamente era repudiada por el marido. Se repudiaba por cualquier cosa, por cualquier circunstancia que al hombre no le gustaba. Hoy no es así. Y esta mujer había sido repudiada por el primer marido. Ella, al quedarse sola y no poder comprar, no poder vender, no poder tener derecho a absolutamente nada, ¿qué hacía? Otro marido. Y este marido la volvía a repudiar. Y la mujer, de nuevo, al quedarse sin ningún valor en la sociedad, en aquel tiempo, buscaba otro marido. Y así sucesivamente. Hoy, si la mujer se queda sola, dice mejor, ¿no? ¿Verdad? Y dice, yo para eso estudié, tengo mi profesión, yo me valgo sola. Las circunstancias han cambiado. Pero para aquel entonces, la mujer no tenía un solo valor si era sola. Tenía que tener un marido para tener algo de valor. Algo de valor, ¿eh? No que era importante, para nada. No que era importante. No era importante. El hombre era importante. Él era importante. Entonces, esa es la figura, ese es el contexto histórico que nosotros tenemos que entender para poder comprender lo que está pasando aquí. En este libro, pero también en toda la Biblia, ¿no? En toda la Biblia con respecto a la mujer. Y Jesús realza la figura de la mujer, porque Él está con las mujeres. Y es más, Jesús es mal visto por eso. Jesús es mal visto por eso. Por eso fue acusado Jesús muchas veces de andar con prostitutas, de andar con personas que aparentemente a la luz de los legalistas estaba mal, ¿no? Pero Jesús nunca hizo lo que muchas personas creen, o lo que el común de las personas hacían en ese tiempo, que era humillar a las mujeres. Nunca hizo eso. Al contrario. Y vamos a ver con respecto a los niños también algo parecido, ¿no? Mateo 19:14. Acabamos aquí. Hoy lo que nos dicen nuestros hijos es ley, ¿sí o no? Si nuestros hijos nos dicen, papá, quiero que me compres esto, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y le compramos, ¿verdad? Papá, no quiero ver ese programa, y tú estás viendo ese programa, cambiamos el programa. Y de alguna manera somos manipulados por nuestros hijos porque queremos darle lo mejor, queremos que ellos se sientan bien, queremos engreírlos, queremos mimarlos, ¿verdad? En ese tiempo no era así. No era así. Mateo 19:14, ¿qué nos dice? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quiénes están impidiendo que los niños se acerquen a Jesús? Los mismos discípulos, ¿no? ¿Y por qué lo están impidiendo? Porque los niños no tampoco tenían ningún valor. Hoy los niños tienen mucho valor. Hoy tú no puedes decirle nada a un niño porque puedes estar detrás de las rejas. Pero en aquel tiempo el niño no tenía ningún valor. Ninguno. No es como ahora.
y le están impidiendo acercarse a Jesús. No se podían acercar a los fariseos, no se podían acercar a las personas importantes, y Jesús era una persona importante, era famoso. Jesús era famoso, ¿verdad? Todo el mundo quería seguir a Jesús, y los niños no se podían acercar, absolutamente nada. Hoy, cuando una persona importante, veamos un deportista importante, y un niño se quiere acercar, todo el mundo hace paso para que el niño se acerque, y esta persona famosa tiene que darle la fotografía al niño porque si no es criticado, ¿verdad? En aquel tiempo no. ¿Y qué están haciendo los propios discípulos de Jesús? Apartar al niño, no te puedes acercar a Jesús. Jesús es una persona importante, no te puedes acercar a él. Eran tratados como esclavos. Tenían el mismo nivel de esclavo. Un niño y un esclavo eran lo mismo, absolutamente lo mismo. No había ninguna diferencia entre uno y lo otro. Tenían un nivel totalmente inferior. Y miren la enseñanza que da Jesús ahí, ¿no? Si no te haces como ese inferior, no puedes entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque estos niños están siendo menospreciados. Y Jesús le está diciendo, si tú no te menosprecias a ti mismo, no menosprecias tu propio pecado, tu propio orgullo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y ahí hace la comparación. Y fíjense, hay un texto bíblico que corrobora lo que yo estoy diciendo con respecto al nivel de los niños. Aquí acabamos. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Era varón, el niño, iba a ser heredero de todo, pero mientras era niño, era tan igual como un esclavo, al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Han cambiado. Definitivamente sí. Entonces, pero es importante que entendamos esto, ¿no? Y explicarlo, y traerlo a nuestros tiempos y aplicar la hermenéutica correctamente y los principios hermenéuticos correctamente, ¿no? Y hacer la comparación y enseñarle a los hermanos cómo era en ese tiempo, cómo era ahora, los privilegios que tenemos y cómo debemos obedecer la Biblia, porque tenemos más privilegios que las personas que vivieron en ese tiempo. Amén. Nos vamos a quedar ahí. Y quiero invitarles a que le demos gracias al Señor. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no lo tienen, pasamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Alex, adelante. Pastor, bueno, yo tengo un comentario respecto a lo que leímos de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34, ¿verdad? Siento que está amarrado con lo que dijo Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11, que dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice como referencia, en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, me gustaría, pastor, tomar su opinión, si actualmente una mujer puede predicar es tener dominio sobre la congregación, ¿verdad? Entonces, si nos basamos a la luz de las escrituras, si la mujer puede pararse en el altar detrás de un púlpito y poder ejercer dominio sobre la congregación. Si puede hacer eso, además de participar, ¿verdad? Que ya nos lo expuso usted de manera clara, ¿verdad? Que la mujer no es que va a estar callada, ¿verdad? Si hoy en día en las iglesias, creo que todos conocemos mujeres muy talentosas, ¿verdad? Mujeres que a simple vista pareciera que tienen más talento que un hombre, más bien, porque hay hombres que son muy tímidos, ¿verdad? Y hay mujeres
que son más sueltas, son más elocuentes. Entonces, me gustaría tomar su opinión, pastor, y creo que quizás las demás personas también van a tomar a bien este comentario suyo, ¿verdad? Para ver qué opina respecto a que la mujer pueda predicar o ejercer dominio sobre la congregación. En principio, las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres, ¿verdad? Y es verdad, hay mujeres con capacidad, con talento, con virtudes. Pero tu pregunta va de lleno a si que una mujer puede ser pastora. Eso específicamente, ¿verdad? Que no es lo mismo que una mujer pueda dirigir un grupo de mujeres. Que no es lo mismo que una mujer pueda enseñar en una reunión en una casa. Que es diferente que una mujer gobierne la congregación. Y que ella sea la pastora y su esposo sea el ayudante de la esposa, algo así. Bueno, no encontramos por ningún lugar en la escritura eso. Si alguien lo encuentra, la otra semana lo discutimos. Pero no hay ninguna orden para que una mujer sea pastora. Hay personas que lo saben y, por ejemplo, le dicen, hay un pastor principal en la iglesia y a la esposa le dicen pastora. Y yo siempre me pregunto y digo, yo soy profesor de profesión. A mi esposa nadie le dice profesora. Yo soy un profesor, ¿verdad? Yo me preparé, yo hice lo que tuve que hacer. Yo no creo que a un doctor, a su esposa que no estudió para médico, le digan doctora. Ella es la esposa del doctor, ¿verdad? Así que si el pastor es el del llamado, él es el del llamado, la esposa es la esposa del pastor o la hermana. Entonces hay que hacer esa aclaración. Si ustedes encuentran algún texto bíblico donde dice que la mujer puede ser pastora, lo discutimos la otra semana. Pero no hay. No hay. Por eso le digo, la Biblia es patriarcal, que no significa que es machista, porque no pisotea a la mujer para nada. Porque la mujer puede participar de su talento, de sus cualidades que Dios le ha dado. Es una persona. De hecho, cuando hablamos del matrimonio en Filipenses y en Efesios, no estamos hablando que el hombre está por encima de la mujer y que él la pisotea a ella y que ella está sujeta a su autoridad dictatorial del hombre. Eso no es verdad, eso no es correcto. Eso no es correcto. Bueno, eso lo vimos en consejería bíblica, por ejemplo, ¿no? Pastor. Guadalupe, adelante. Yo tengo, no me quedó muy claro. Muy buena pregunta que hizo el hermano. Es Alex, ¿verdad? Ok. Entendemos que no hay tal cosa como una pastora de la congregación, ya que nosotros traemos el trasfondo bíblico patriarcal en eso. Pero ¿qué acerca? Porque no fue muy claro, perdón, o al menos yo no se me hizo muy claro, acerca de la pregunta que mi hermano hizo de enseñar a otras personas. No ser la gobernante de la congregación, pero sí una prédica o un estudio, una aportación bíblica al grupo congregacional. ¿Qué usted piensa? Por ejemplo, si usted es designada para enseñar un grupo de personas, sí, señor. Usted puede enseñar a un grupo de personas. Eso es así. Ok. Si usted es designada para enseñar y usted conoce la Biblia, sabe lo que está hablando, usted puede enseñar un grupo. Eso no le... Usted no tiene llamado a pastora. Está descartada. No, yo entiendo. Eso está descartado de enseñanza. De plano. Sí, porque el hermano, usted puede enseñar... nos llevó... Sí, el hermano nos llevó a Timoteo, donde dice que la mujer sumisa, pero tenemos en Gálatas 3:28, donde la palabra nos enseña que no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer,
porque ya está hablando de algo espiritual, creo. Sí, claro que sí. Por eso le digo, está descartado que alguien, una mujer, gobierne la iglesia, porque la mujer ni siquiera gobierna su casa, ¿verdad? Cuando se habla de gobernar la iglesia, se compara incluso con el hombre que gobierna, debe gobernar bien su casa para que gobierne la iglesia. La mujer no puede gobernar la iglesia, ella no puede ser pastora, pero eso no implica que no pueda enseñar un grupo de jóvenes, que no pueda enseñar un grupo de damas, que si ella está preparada para hacerlo, lo haga. Y estamos hablando ahí sí de que esté preparada para hacerlo, ¿no? Que se prepare para hacerlo, ¿verdad? Que trace bien lo que va a enseñar, el tema que va a enseñar, para que sea de edificación. Pero ella no puede gobernar la iglesia. Eso sí. Entendido, pastor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta más. Disculpe también. Me gustaría saber, en cuanto a la instrucción de la Cena del Señor o Santa Cena, si hay estipulada cuántas veces esto se puede celebrar, una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes, una vez al año, cuál es la forma correcta de hacerlo y qué es lo que se debe de usar hoy en día, porque yo conozco congregaciones donde se compra una galletita de soda y se va a la pulpería más cercana y se compra un refresco de uva y se sirve. En otras congregaciones, mujeres se encargan de preparar un pan sin levadura y se compra un vino. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Y si este pan se debe cortar en trocitos o dejar una sola porción, el vino en una sola copa para que todos beban o en copitas. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Yo te traslado la pregunta a ti. ¿Cuál crees tú que es la forma correcta? Bueno, en cuanto al tiempo, creo que no importa, pastor, porque yo aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26, estoy leyendo que dice, así pues, todas las veces que comieran pan, no especifica si una vez a la semana, si una vez al mes. Entonces, pienso que cada iglesia tiene estipulado, ¿verdad? De tal vez el primer domingo de cada mes o el último domingo de cada mes. Y pienso, ¿verdad?, que la forma correcta es que el pan que se va a compartir sea preparado y no porque no me está hablando la palabra de galletitas de soda, ¿verdad? Que pues, lo toman como algo simbólico. Y tendría que ser en todo caso vino y no fresquito de la pulpería, ¿verdad? Con respecto al tiempo, cada iglesia lo hace de acuerdo a como ellos estipulan, ¿no? Puede ser, como tú dices, el primer domingo del mes, 2 veces al mes, no sé, toda la semana. Eso no establece como tal las escrituras. En segundo lugar, cuando pensamos nosotros un poco en el pan y pensamos en el pan que está comiendo Jesús, es un pan amasado, de lo cual nosotros no estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Es un pan amasado típico del judaísmo, que nosotros no lo preparamos, ¿sí? Es un pan amasado, que tiene sus propios ingredientes, pero no lleva levadura. Así que nosotros, como tal, nunca vamos a hacer un pan amasado como lo hacían ellos, porque tendríamos que tener un judío, una señora judía, a que nos enseñe cómo amasar el pan. Así que lo que hacemos nosotros es tratar de acercarnos a algo parecido. Porque tenemos que recordar que la Santa Cena, aunque es importante y reverente para nosotros, no deja de ser simbólica. Es una simbología para nosotros, ¿verdad? Nosotros en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Recordando y conmemorando, ¿verdad? Lo que ocurrió en la cruz, lo que ocurrió en el sacrificio de Cristo, eso estamos haciendo como iglesia. Entonces tenemos que tratamos de la medida de lo posible de imitar lo más cercano a lo que ocurrió en aquel tiempo, lo más cercano posible. Y
yo conozco iglesias que traen el vino, como tú dices, ¿no? Con el alcohol y todo, ¿verdad? Entonces, lo recomendable sería que sea fruto de la vid, porque tengamos, lo que quiero decir es que tenemos que ser lo más genuino posible y lo más parecido posible a lo que se hacía en la Biblia, ¿verdad? Porque exactamente como lo hacían, no vamos a poder hacer porque tendríamos que alguien darnos la receta del pan amasado. Si alguien tiene la receta del pan amasado, genial, ¿no? ¿Verdad? Genial, ¿verdad? Pero no lo tenemos, entonces tratamos de la medida de lo posible de acercarnos a eso, y hay hermanas que sí saben hacer el pan sin levadura, ¿no? Y tratar de hacer lo más genuino posible, ¿no? Y tratar de imitar lo que la Escritura dice. Pastor, ¿y qué pasa si una iglesia no está celebrando la Santa Cena? Ah, eso es otra cosa. Ahí estamos mal, ya. Porque la Escritura, Pablo termina diciendo que eso lo hagamos hasta que el Señor venga. Es un mandato. Es un mandato, es un imperativo, es un mandato, es una orden, que tenemos que hacerlo, la iglesia tiene que hacerlo hasta que Él venga. Entonces, ahí sí estamos, ahí sí no está caminando bien la iglesia ya. No está caminando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O terminamos para dándole gracias al Bueno, Señor? pastor, ¿sí escucha? ¿Quién está? No, ¿quién habla? No lo veo. Ah, hola, Francis, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, saludos a mis hermanos, gusto saludarles, Dios me los bendiga. Bueno, con el tema de la Cena del Señor está muy claro, la verdad, no hay tiempo, sí, nosotros practicamos eso periódicamente. El problema, lo que sí mencionaba al final, es el no hacerla, entonces eso sí, pero siempre se debe de, como dice, se planifica un tiempo, o sea, a veces como la iglesia decida, o sea, está bien. Muy claro lo que habla sobre lo que tratamos de hacer, acercarnos a lo que es con los ingredientes, o sea, eso es algo muy, siempre normalmente se consigue el vino adecuado y el pan. Eso es muy, muy, muy claro. En la parte de la enseñanza de las mujeres, bueno, vamos a decir, nosotros estamos también, tenemos ese tipo de concepto en el cual la mujer pues no ejerce autoridad en el servicio, o sea, en la iglesia. Entonces, pues, ahora hablábamos eso hace poco con algunos hermanos y hacíamos una salvedad, o sea, en esto que decía que solo que si no habían hombres valientes, o sea, si no habían hombres valientes para hacerse cargo y como diría en este caso, de una enseñanza o de una dirección, pero solo en ese caso, si en un dado caso no hay hombres, o sea, no hay hombres con valor, ¿va? Porque a veces puede ser que la mujer tenga más valor que el hombre, ¿va? Pero es muy raro. Entonces, pero solo en esa salvedad realmente era que nosotros mencionábamos de que se podía la mujer realmente o tomar un papel de dirección en una iglesia, o sea, pero de ahí en lo contrario es muy de acuerdo en la parte de que puede enseñar en todos los tiempos juveniles, femeniles, pero en la reunión general, o sea, de iglesia, siempre quien lleva como dice la enseñanza es el pastor o en ese caso la persona que está como asistente del pastor. Entonces, muy de acuerdo en lo que es la explicación, muy clara en eso y muy edificante, la verdad. Yo no he tenido mucha oportunidad de estar con ustedes, pero sí, y es un área, una clase muy importante, sobre todo por este tipo de temas, en la interpretación, de que se le da muchas veces en una manera equivocada y yo creo que si todo está, como dice, basado en lo que la Biblia dice, entonces ahí es donde nosotros nos regimos. Entonces, muy bien, pastor, o sea, yo la verdad estoy muy alegre con haberle, como dice, hoy escucharlos casi en la parte final, y pues para todos, mis saludos para todos, que Dios nos dé sabiduría para poder seguir aprendiendo más de su palabra.
Pastor, un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Francis. Bueno, Francis es pastor de una iglesia bautista y está con nosotros. También estuvo en consejería bíblica y ahora está con nosotros aquí estudiando hermenéutica y es un gozo para nosotros tenerlo. Y bueno, es algo real lo que él dice. ¿Qué pasa si en una iglesia pequeña hay 2 varones, el pastor, otro hermano, y el resto son mujeres? Se complica la cosa. Se complica la cosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, la salvedad que hace nuestro hermano Francis es correcta, ¿no? Pero nosotros tenemos que, por encima de eso, trazar lo que la Escritura dice, ¿no? Y darle la preponderancia a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Ha sido una clase extensa. Creo yo que también he sido edificado con sus preguntas, sus comentarios. Me enriquecen también a mí, me permiten aprender y crecer. Y bueno, y desde aquí humildemente ayudarles a ustedes a que puedan seguir aprendiendo. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Amén. Señor, te damos muchas gracias por ese privilegio y esa oportunidad maravillosa que nos das de poder estar juntos, estudiando tu palabra, analizando, Señor, de pronto situaciones que se dan en el contexto, Señor, contemporáneo. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría para poder guiar la iglesia, para podernos conducir con sabiduría, obedeciendo tu palabra en todo momento. Gracias por esta lección, por cada uno de nuestros hermanos y por los hermanos que van a escuchar la lección, Señor, el día de mañana. Bendecimos tu nombre, Padre. Estamos en tus manos para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias por esta lección en el nombre de aquel que ha de venir pronto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes. Una lección más para la gloria del Señor. Saludos, bendiciones. Que el Señor les bendiga.